De acuerdo, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con el maestro Jesús Abud en este evento conmemorativo de nuestro 30 aniversario. En esta ocasión vamos a presentar el libro de la corrupción mata. Horacio mató a Javier y César mató a todos, escrito por el maestro Jesús Abdala Abud Yepis. Básicamente lo que nos cuenta la sinopsis de este libro es que tiene como objetivo crear conciencia entre las clases políticas y la sociedad en general sobre las consecuencias graves de la corrupción en el ámbito político y gubernamental. Esto a través de una historia conmovedora, ya que es un libro novela que se presenta como como un gobernador corrupto acumula riqueza y desatiende los principios de separación de poderes. Esto evidentemente manipulando opiniones políticas y controlando medios de comunicación. Entonces esto resulta en un desenlace trágico que afecta a la vida de dos jóvenes, los cuales se nos van a presentar durante la historia. El maestro Jesús Abdala Abud Yepis nació en Chihuahua, precisamente el 27 de abril de 1988. Él es licenciado en Administración Financiera y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, titulado con mención honorífica. Tiene una tesis bastante interesante que se editó como libro, titulado El proceso administrativo en municipios con menos de 20,000 habitantes y su grado de cumplimiento al artículo 134 constitucional, el cual se publicó en el año 2019 por la Editorial Académica Española. Recientemente, en el 2023, concluyó su maestría en auditoría en la misma institución de educación superior y actualmente cuenta con un certificado profesional en auditoría y contabilidad gubernamental emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, obtenido en 2019 y refrendado este mismo en 2023 con una vigencia de prácticamente 4 años. Formó parte de la primera generación del curso nacional Liderazgos por un México Mejor, impartido por el Colegio de México y la Universidad de Harvard, el mismo que fue auspiciado por el Consejo Mexicano de Negocios. Y básicamente toda la carrera del maestro Jesús ha estado vinculada con los procesos de fiscalización y el combate a la corrupción, desempeñándose brevemente como supervisor de auditoría de cumplimiento financiero y también sobre auditoría forense en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Algo también muy importante es que actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua y miembro actual del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción del OSNA. Maestro Jesús, nos da mucho gusto tenerlo acompañándonos en este evento, conmemorando ya nuestros 30 años ahorita el próximo septiembre. Sin más, pues tengo un honor de darle el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. Primero que nada, es un gusto poder estar en esta prestigiosa Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño. Es un gusto para mí poder compartir con todas y todos ustedes esta novela, como ya bien la mencionaste. Y antes de iniciar, formalmente quiero agradecerle a toda la dirección de la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño y en especial al maestro Javier Lozano, vicepresidente de Planeación y Prospectiva, quien directamente me hizo la invitación de poder estar en este evento en el marco del 30 aniversario de la Academia. Entonces, sin más, me permito compartirles pantalla para empezar con la presentación del libro y platicarles un poquito esta historia. Un segundito. Listo. Bueno, les platico antes de entrar en materia de qué cuenta este libro, que lo iremos bajando en temas más técnicos más adelante o al final con las preguntas que tengan a bien realizar. El contenido de esta presentación, les quiero platicar primero qué me motivó a escribir una novela sobre corrupción. Les quiero también expresar la dedicatoria que viene en el propio libro, que me parece que es relevante en términos sociales y luego pues ya entraremos en materia de lo que trata de mandar de mensaje esta novela, ¿no? Luego terminaremos con conclusiones y reflexiones y por supuesto las preguntas que tengan a bien realizar. Eh, Como bien dijo Mauricio, pues es una novela reflexiva que busca concientizar no solo a la sociedad sobre los daños de la corrupción, sino también a la clase política de nuestro país y de Latinoamérica que nos ha dejado mucho que desear. El problema de la corrupción no atiende ideologías políticas o colores partidistas, es un problema transversal
en la clase de política mexicana y creo yo también en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Bueno, les platico así muy brevemente cuáles fueron las motivaciones para escribir esta novela. Eh, Como bien mencionó Mauricio, pues toda mi carrera profesional la he dedicado a la fiscalización de recursos públicos, al tema de controles, al tema en general de combate a la corrupción y siempre que estamos nosotros inmiscuidos en estos temas, el problema de la corrupción nos lo presentan generalmente en términos de gráficas, de índices, de estadísticas, de presupuestos, de pérdidas económicas en relación con los productos internos brutos de las entidades federativas o de los países. Y por supuesto que esto nos da mucha luz del problema que es el fenómeno de la corrupción. Pero a mi parecer creo que se quedaba corto estas consecuencias a través de estos medios estadísticos y gráficos y por eso decidí escribir una novela que fuera mucho más sensible y que pudiese llegar más a la conciencia de las personas. También, obviamente, otro de los motivos principales para escribir este libro es que antes, ahora y esperemos que no tanto mañana, el problema de la corrupción es uno de los temas que más nos preocupan como país a las y los mexicanos. Es un problema que está siempre dentro de la encuesta que hace el INEGI de las principales preocupaciones que se tienen. La más reciente pues está en el séptimo lugar, no es un séptimo lugar nada honroso, ¿no? Después, solo antes de la inseguridad, del aumento de precios, de la salud, del desempleo, de la escasez de agua y de la pobreza. La corrupción nos preocupa a todas y a todos. También uno de los motivos para escribir el libro es que como ciudadano veo que la necesidad de luchar contra la corrupción está en el discurso de todos los políticos. Cada ciclo electoral se toma mucha más fuerza en este discurso de combatirla, pero ya en los hechos me parece que se presenta de manera sesgada y de manera diferenciada. Y aquí nada más cito a Jorge Latorre, expresidente del Sistema Nacional Anticorrupción, que dice: el peor combate a la corrupción es el que se hace desde la política, usando arietes contra los adversarios y escudos protectores contra los aliados. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. También porque a mi juicio, y puedo equivocarme, pero creo que como sociedad somos muy permisivos con temas de corrupción, ¿no? Muchas veces cuando a lo mejor no nos daña directamente el fenómeno de la corrupción no nos importa tanto. Y por eso también hace este libro, para poder concientizar de que la corrupción nos pega a todas y a todos de diferentes maneras y que no puede ser eh, permisiva. Los actores se siguen colocando en posiciones de preferencia social, aun y cuando tienen consigo importantes escándalos de corrupción. En resumen, las motivaciones de escribir y publicar esta novela pues fue para fastidiar conciencias, tanto de la clase política como de la sociedad en general. Bueno, les comparto esta dedicatoria que viene en el libro, me voy a permitir leerla. El libro se dedica a las niñas, niños, mujeres y hombres de Chihuahua y de México, a quienes de manera directa o indirecta la corrupción les ha arrebatado sus sueños, oportunidades, ilusiones, proyectos, su esperanza, su fe y hasta la vida misma. La corrupción mata. A todas esas generaciones de jóvenes que se perdieron por la corrupción en el país, por obstruirles, por comisión u omisión, el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales como la libertad, el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación y a la justicia, secuestrados por la violencia y los intereses del crimen organizado. A los pocos políticos de nuestro país, mujeres y hombres, también hay buenos eh, servidores públicos en México que han ejercido sus funciones con respeto, responsabilidad y amor hacia su comunidad, anteponiendo siempre en todas sus decisiones y actuaciones los intereses colectivos de la sociedad por encima de sus intereses personales. Porque justo ahí es cuando se da la corrupción, cuando se antepone lo privado a lo público, en ciertas definiciones literales
que podemos encontrar del fenómeno de la corrupción. Bueno, ahora sí les platico un poquito del libro. Obviamente es una historia que narra la vida de dos chicos, lo vamos a ir viendo poco a poco, y por supuesto no entraré a detalles finos para poder llamar su atención. Y bueno, les platico, y esta presentación la traté de hacer muy ilustrativa para que no sea tedioso tanta letra. El libro trata de dos niños, la historia de dos pequeños, uno llamado Horacio, otro llamado Javier, que viven circunstancias económicas y sociales muy diferentes. Horacio proviene de una familia humilde y Javier pertenece a una clase socioeconómica acomodada, por llamarlo de alguna manera. Luego también en el libro se describe la historia como un personaje secundario de una niña también de 10 años. Así comienza la historia cuando estos tres pequeños tienen 10 años. Esta chica es muy amiga de Horacio en su colonia. Son mejores amigos, por ahí hay como un tema de romanticismo en el sentido de que se gustan y todo este tema. Y Alexa, por azares del destino, deja la colonia en donde vive Horacio y se dejan de ver. Más adelante van a entender la relevancia de esta niña en la historia. Y bueno, los padres de estos dos pequeños, los Fernández, es doña Lupita, que es una ama de casa, pero derivado de la situación económica tuvo que irse a trabajar y trabaja, de acuerdo con la historia del libro, como afanadora en un hospital a cargo del gobierno del estado. Don Guillermo, eléctrico de profesión, pero que también por la situación económica complicada, tuvo que irse a trabajar como velador en un fraccionamiento en la ciudad. Son una familia humilde, sencilla. Y por el otro lado, la familia del pequeño Javier, los Durazo, es una familia acomodada. Roberto Durazo, así nombrado en el libro, es un gran empresario que tiene jugosos negocios con los gobiernos. Por eso su estatus económico es sumamente privilegiado. Y bueno, también la historia del libro cuenta eh, con un gobernador, con un servidor público que llega al poder, que se distingue por ser un gran orador, ser carismático, pero también tiene la característica de ser populista. Le habla a la gente atendiendo sus temores, atendiendo sus necesidades y les promete resolverlos de una manera sencilla. Es muy carismático y prácticamente lo que dice convence. Este libro trata la historia de este servidor público y en realidad lo que busca este gobernador es obtener mayor poder político y mayor poder económico, dejando de lado los intereses públicos. Así, su actuación durante su periodo constitucional de gobierno se desenvuelve bajo estos dos principales objetivos. Y bueno, la historia del libro va narrando cómo las decisiones del gobierno, de los servidores públicos, del gobernador, van afectando la vida principalmente del pequeño Horacio. Y algunos ejemplos que se establecen en el libro, eh, la colonia de Horacio, al ser una colonia humilde, el gobierno destinaba recursos para que hubiera promotores deportivos en las colonias, dando clases de fútbol, de básquetbol, de distintos deportes, a efecto de poder tener ocupados a los niños, dándoles una disciplina adicional a la escuela para que se pudieran desarrollar de mejor manera. En el gobierno se toma la decisión de hacer abruptamente modificaciones presupuestales, se quita el apoyo a los promotores deportivos, moviéndolo a una partida presupuestal de servicios, porque es más fácil triangular el dinero a través de servicios que de la adquisición de bienes, por dar un ejemplo. Y entonces a Horacio se le bloquea la oportunidad de hacer deporte de manera formal con un promotor deportivo, y esta es la primera consecuencia que sufre el pequeño Horacio. Ya no tiene profesor de fútbol, el gobierno modifica para poder extraer de una manera más sencilla los recursos, atendiendo a los objetivos que veíamos en la lámina anterior del gobernador, que era obtener mayor poder económico y mayor poder político.
Siguiendo con la historia, doña Lupita, como les decía al principio, trabaja como afanadora en un hospital a cargo del gobierno. Eh, por ello, era derechohabiente en el servicio médico y pues recibía un tratamiento especial porque tenía un problema cardíaco desde hace tiempo. Un mecanismo de corrupción que se emplea en esta novela por parte del gobierno para fines electorales y para fines de enriquecimiento personal, se busca hacer negocio con las medicinas. ¿Y cuál es la estrategia que busca hacer el gobierno? Pues es convenir con un particular, en este caso con el papá de Javier, con los Durazo, para vender desde la parte del sector productivo y desde la parte del gobierno para comprar medicinas prácticamente caducas. La idea de hacer este esquema era porque si bien se entregaba el bien, estas tenían un costo menor para el empresario porque estaban prácticamente por ser inservibles. Se compra a un sobreprecio esta medicina y se pone a repartirse a los derechohabientes. Costos bajos para los empresarios, precios altos, mayor negocio en términos de corrupción y por supuesto baja calidad en el servicio médico y en específico en las medicinas para la sociedad y para doña Lupita, la madre de Horacio. ¿Y qué pasa? Doña Lupita empieza a consumir estos medicamentos y lamentablemente sufre un problema del corazón durante su jornada laboral y fallece. Segundo golpe en la vida del pequeño Horacio, perdió su actividad recreativa más importante que era el fútbol, pierde a su mamá por actos de corrupción en los gobiernos vinculados con el sector privado. El gobierno continuó con sus negocios personales, ahora buscaban sacar ganancias ya en otro escenario a través de la adquisición de camiones de transporte urbano, adquiriendo camiones usados, y lo que se decía a la ciudadanía era que eran camiones usados o no nuevos, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que no tenían fallas mecánicas o no era un desgaste mecánico, sino que únicamente los camiones presentaban un deterioro eh, de carácter estético y no mecánico. Los camiones presentaban fallas en los frenos, no eran fallas estéticas, pero convinieron debajo de la mesa para que la repartición del dinero entre los actores fuera mucho más atractiva. Y bueno, el papá de Horacio, pues triste por la pérdida de su esposa, un hombre trabajador que buscaba ya no solo ser proveedor de su hijo y sostén de su familia, llevando a cuestas pues la tristeza de la pérdida de su esposa. Un día salió del trabajo, era una noche lluviosa, y de incertidumbre sobre el desarrollo de su hijo. Tomó uno de estos camiones urbanos que adquirió el gobierno a sobreprecio y en mala calidad y se quedó dormido en el trayecto. Y también resulta que las malas obras, las malas pavimentaciones, muchas veces eh, derivado también de mala calidad por negocios de corrupción, pues se generó un socavón en el suelo, una noche lluviosa, una falla mecánica en el camión, pues este no pudo frenar. Lamentablemente, don Guillermo también fallece en este accidente. Y aquí, como parte del libro que tiene que ver con el tema de fiscalización, con la parte también de la relevancia de la auditoría, de los pesos y de los contrapesos que deben de existir en cualquier democracia, en el libro se revela, se pone dentro de la historia cómo las instituciones autónomas e independientes se encontraban operando en realidad por comisión u omisión a favor de los intereses personales del gobernador y de su grupo. Entonces, la labor de auditoría bajo estas normas profesionales donde no solo debe de existir una autonomía legal, constitucional en su caso, eh, por parte de las instituciones, también por parte de los servidores públicos y de los titulares de estas instituciones. Las voluntades eran coaccionadas por presión, por fuerza o por influencia. No había contrapesos en esta historia para el poder ejecutivo.
Y entonces, mientras la tragedia, como ya se pudieron dar cuenta, acechaba la vida de los Fernández, los Durazo, que son los padres de Javier, continuaban incrementando su fortuna a través de los cuantiosos contratos que celebraban con el gobierno. Incrementaban su poder económico, político y hacían sus planes para apoyar futuras candidaturas, tanto a nivel federal como local y municipal. La vida del pequeño Javier, a diferencia de la vida de Horacio, pues estaba rodeada de lujos, la mejor educación, las mejores clases extracurriculares y evidentemente su futuro como niño se pronosticaba brillante. Y bueno, ¿qué pasó con Horacio? Se quedó sin su deporte favorito, lamentablemente fallece su madre y su papá. Pues bueno, resulta que en la historia pues ningún familiar se hizo cargo de este pequeño niño porque la autoridad encargada de este tema lo llevó a un orfanato que era sostenido financieramente por el gobierno. Sin embargo, este propio gobierno decidió retirar sustancialmente su apoyo para mover el dinero nuevamente, como al principio con el tema de los promotores deportivos, a otros gastos que permitieran su más fácil extracción, por lo que prácticamente terminó siendo un destino de alojamiento, sin cuidados integrales ni formativos. Es decir, el orfanato, al dejar de recibir apoyo económico por parte del gobierno, ya no pudo sostenerse y entonces ya nada más era un espacio de guarida para los niños y adolescentes que estaban en este orfanato. Horacio se quedó sin familia, sin su deporte favorito y sin un lugar seguro a donde llegar. Después de ser maltratado y abusado, lo describe también el libro, quedó a su suerte, siendo adoptado entonces por el crimen organizado que lo enlistó en sus filas para cometer primero delitos de bajo impacto y posteriormente, como les platicaré, de alto impacto. Es decir, la vida de un niño de 10 años a lo largo de 3, 4, 5 años se transformó de ser un niño feliz, alegre con sus padres, con su deporte favorito, a un extremo de estar solo en el mundo y ya adoptado por la delincuencia. Y bueno, la historia, y a poder conocer, porque mencioné a un personaje secundario que es esta niña Alexa, que era eh, muy amiga del pequeño Horacio cuando todo estaba bien. Ya siendo Horacio mayor, ya no tenía 10 años, tenía 15, 16 años, estaba por terminar el gobierno, el pequeño Javier conoce a Alexa en mundos distintos. Alexa se aleja de Horacio desde niños y por azares del destino, Javier y Alexa se conocen. Un día quedaron de ir con amigos y amigas a un bar, aun y cuando eran menores de edad. La corrupción también se da en términos administrativos. Los ejemplos anteriores atendían temas de la gran corrupción, por llamarlo de alguna manera, pero también estos trámites administrativos en donde los negocios, haciendo pagos facilitadores, permiten que eh, los entes de gobernación no los clausuren por tener menores consumiendo bebidas o fumando adentro de locales o los aforos, pues también se da esta corrupción administrativa entre privados y el gobierno. Entonces, se quedan de ver en un bar, dice la lámina, el gobierno tenía los bares alineados, entre comillas, y podían ingresar menores de edad siempre y cuando se reportaran con estos pagos. Bueno, ¿qué pasa? Ya les platiqué que al final de cuentas Horacio es adoptado por el crimen organizado y prácticamente se volvió un sicario. Muy triste la vida del pequeño Horacio. Y justamente en ese día, en ese momento, cuando Javier y Alexa se quedaron de ver en un bar con otros amigos, fíjense cómo es el destino que platica el libro, pues la banda a la que pertenece Horacio tenía la tarea de ultimar a una persona que estaría en ese bar. Era la primera tarea de este tipo en la que participaba Horacio. Estaba muy nervioso. La orden del jefe del cartel fue muy dura. Les dijo a los chicos de la banda, incluido Horacio, que todos los que entraran a ese bar tenían que ultimar de manera aleatoria a dos personas inocentes para con ellos sembrar el caos y mandar un mensaje al gobierno y a la sociedad.
La regla era, dijo el jefe, que si no lo hacían, los líderes acabarían en ese momento con su vida, con la vida de quienes no actuaran de esta manera de ultimar a dos personas inocentes de manera aleatoria. La banda entró al lugar y ultimó al objetivo que tenían previsto. Para cumplir con su cuota, el pequeño Horacio buscó de manera aleatoria a dos personas, siendo a Javier con quien se cruzó enseguida. Un tiro al pecho y otro más de gracia. Horacio había cumplido con la primera cuota. Para su segunda ejecución, Horacio se topó con Alex. Al verlo a los ojos, estos niños que habían sido tan amigos en la infancia se identificaron. Horacio no pudo accionar su arma porque sabía que era esta niña la que quería tanto. Sus compañeros de la banda le gritaban que lo hiciera. Al ver la inacción de Horacio, otro delincuente se dispuso a disparar contra Alexa. Horacio lo abatió con su arma defendiendo a Alexa para después él también ser ultimado por un líder de la banda. Por eso el subtítulo del libro, Horacio mató a Javier. El pequeño Horacio, sin conocer a Javier, sin cruzarse en su vida, en ningún otro momento más que en ese momento histórico, casualidad o no, terminando con la vida de Javier. Pero al final de cuentas, la historia de este gobernador, pues es que si bien Horacio ultimó a Javier, César con sus acciones de corrupción, junto con los Durazo, pues terminó con la vida de doña Lupita, de don Guillermo, del propio Javier y del propio Horacio. En la historia se cuenta que esta pequeña niña, al haber sobrevivido prácticamente de milagro, conmovida en su reencuentro con Horacio, en donde se preguntaba cómo este niño bueno que había conocido en la infancia con una bella familia, había estado en ese momento siendo parte del crimen organizado. Ella decide estudiar la licenciatura en Derecho y se convierte en fiscal anticorrupción y la historia continuará, nos dará para poder hacer otra versión. Y ya para ir cerrando y poder atender sus preguntas y dudas, quisiera concluir con tres, cuatro conclusiones y reflexiones. Decir que la corrupción no implica únicamente el enriquecimiento de unos cuantos y la lucha para conservar o alcanzar el poder, sino que repercute de forma directa e indirecta en las familias, sin distinción de condición económica o social. La corrupción nos afecta a todas y a todos. Una conclusión del libro: Horacio y Javier eran dos niños inocentes que vieron truncada su vida de diferente manera, pero por decisiones mezquinas e irresponsables, tanto del sector público como del sector privado. Para bailar tango se necesitan dos. Concluyo también que cuando el problema se cuenta así, como en el libro, con la historia de dos niños inocentes, la corrupción se vuelve menos tolerable. Les decía yo en las motivaciones que el escuchar que el daño de la corrupción es en términos económicos, presupuestales, sí te da un norte de cómo está la situación, pero a través de una historia de este tipo creo que la corrupción se vuelve intolerable. La corrupción no puede ni debe ser permitida o justificada bajo ninguna circunstancia. En términos de fiscalización, esto me parece importante para efectos técnicos, porque como pueden ver, pues es una novela, no tiene tantos aspectos tan específicos para no hacerla pesada. La rendición de cuentas horizontal, pesos y contrapesos, debe ser un mecanismo que permita regular el poder, prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Para ello es necesario que tengamos organismos independientes y autónomos, no solo en la hechura del marco constitucional y legal, sino en los perfiles que atienden estos puestos tan relevantes para la contención del poder. La auditoría gubernamental, ya sea financiera, de cumplimiento, de desempeño, como medio de fiscalización, tiene un papel muy relevante en la lucha anticorrupción. La profesión demanda, como ustedes saben, en las normas profesionales, pues independencia, profesionalismo y sobre todo, creo yo, mucha ética e integridad. Y bueno, la última reflexión, creo que es uno de los grandes problemas de nuestro país. La verdad nos hace libres, reza el dicho popular, pero no nos hace justos.
La verdad revelada bajo la sombra de la impunidad no sacia la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. A veces tenemos la verdad sobre casos de corrupción emblemáticos en el país, pero eso no nos hace justos. Necesitamos reducir de sobremanera los grados de impunidad que existen en México, no solo en el tema de corrupción, sino en todos los delitos que se establecen en los códigos penales, tanto el federal como los locales. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y reitero mi agradecimiento a la academia, a, a Javier Lozano por la invitación. Adelante, Mauricio. Aquí dejo de contar. Listo. Pues muchas gracias, maestro. La verdad es que es un libro muy interesante. Es un libro que te atrapa también muy fácilmente. La narrativa es muy fácil de comprender. Yo también lo creo. Como no es tan mi ámbito, por ejemplo, cercano, yo no estoy tan cercano a los temas, por ejemplo, de contabilidad, fiscalización y demás, pero sí te despierta un cierto interés con la narrativa, sobre todo, pues de la crisis, ¿no? Tengo aquí un par de preguntas que me gustaría externarle. Considerando su experiencia en auditoría gubernamental y su comprensión de los sistemas de control interno, ¿cómo fue que se integraron estos principios y procedimientos de auditoría, por ejemplo, hablando en los temas pues, afines a nosotros, en la construcción de la trama, ¿no? Es decir, ¿qué desafíos se enfrentaron, por ejemplo, para tratar de equilibrar la precisión técnica con una narrativa literaria, dado que es pues una novela, al final de cuentas? Bien, Mauricio, gracias por la pregunta. Mira, la verdad que en términos así muy técnicos, no se citan o se mencionan en el libro porque entonces como perdería esta parte de a quién va dirigido, que es a la sociedad en general, ¿no? Independientemente de la formación que tengan en términos profesionales. Sin embargo, mi trayectoria en esta materia, pues me permitió a lo mejor explicar de una manera más simple procesos que puedan sonar muy robustos en toda esta trama de corrupción que se puede hacer entre el gobierno y los particulares. Entonces, creo que más bien me sirvió como base para poderlo establecer dentro de la narrativa del libro en términos más sencillos y ciudadanos a efecto de llegar a más personas. Creo que es el tema, por ejemplo, lo mencionaba ahorita en una de las láminas. Dentro del libro se describe cómo la falta de contrapesos de las instituciones de fiscalización, tanto las internas como las externas, pasa a ser un tema fundamental para la contención del poder. Hay una definición, no recuerdo el autor, que dice, la corrupción no es otra cosa más que el efecto de la falta de control en el poder de los poderosos. Entonces, la labor de fiscalización, del control interno, en términos preventivos, la auditoría externa en términos ya de la fiscalización superior, por decirlo de alguna manera, es fundamental en términos de detección y en su caso sanción, pero también en términos de las recomendaciones que puedan hacer las entidades de fiscalización a efecto de garantizar la no repetición. Yo creo que cuando ocurren actos de corrupción, lo más importante es que el Estado mexicano garantice la no repetición, ¿no? Más allá de las sanciones que pueda haber, creo que es una parte también preventiva, el hecho de que se haga cumplir la ley, pues te permite desincentivar conductas irregulares. Bien, bastante interesante la perspectiva, ¿no? Desde donde se aborda pues, las irregularidades que encontramos. Durante la presentación también se mencionó acerca de las voluntades, ¿no? Que estas eran coaccionadas por factores como la fuerza, como influencias, la misma presión, por ejemplo, de los personajes de tomar ciertas decisiones. Estas voluntades, en tu experiencia, por ejemplo, en fiscalización gubernamental, y en la experiencia que tienes, por ejemplo, en diseño e implementación de sistemas de control interno, ¿cómo crees que podríamos fortalecer, por ejemplo, estos mecanismos de prevención y detección de la corrupción en el sector público? Especialmente en áreas donde estas prácticas son más insidiosas y difíciles de detectar, y también orientándolos hacia una sociedad, pues, joven, porque entiendo que, por ejemplo, el libro está muy evocado siendo un relato de novela,
pues es como para un público en general, ¿no? No necesariamente tienes que estar, como mencionaba antes, pues tan relacionado al tema. Entonces, dada tu experiencia, por ejemplo, en este diseño e implementación, y dado que ya es publicado este libro, ¿cómo crees que se podrían fortalecer estos mecanismos de prevención para estos actos? Mira, Mauricio, creo que algo muy importante, y lo mencionaba ahorita, era que a lo mejor el diseño constitucional, legal y luego ya administrativo de las instituciones puede ser adecuado, ¿no? En términos de prevenir presiones externas, injerencias políticas, pero es bien importante la cabeza de las áreas de prevención, ¿no? En términos, por ejemplo, de la auditoría interna, las secretarías de la función pública, los órganos internos de control, que si bien el diseño administrativo y legal es el adecuado, en donde se prevén tanto mecanismos para la remoción y todo eso, yo creo que el país todavía está muy atrasado en materia de la selección de los titulares y de los servidores públicos que van por debajo de la titularidad. ¿A qué me refiero? Eh, Como ustedes saben, quienes eligen a todos los auditores superiores de los estados, el propio auditor superior de la federación, pues es la Cámara de Diputados. Es el control que existe, ¿no? Entre los poderes, que sea la Cámara quien elija, pero yo creo que es importante que se establezca desde este ámbito, no yéndome a controles específicos. Yo creo que ese es el primer paso importante para que sea un grupo tercero, es decir, que un grupo de especialistas de sociedad civil, de la academia, hagan una convocatoria pública con una metodología muy bien hecha, muy transparente, que le den máxima publicidad para elegir a los mejores perfiles. A lo mejor no le podrás quitar la atribución a la Cámara de Diputados, por ejemplo, de elegir al auditor superior de la Federación o a los auditores locales, las legislaturas de los estados, pero sí establecer mecanismos muy claros para su selección y mecanismos muy claros para su remoción a efecto de que no llegue una legislatura y por motivos políticos te quiten. Yo creo que ese es el primer paso para avanzar en el tema de la prevención y del combate a la corrupción desde la fiscalización. Por ejemplo, Chihuahua tiene una muy buena práctica en ese sentido porque al titular de la auditoría se elige a través de un panel de 9 especialistas que someten a consideración una terna al Congreso. Ahí ya le quitas un poco el sesgo político de los partidos. Ahora, en términos más específicos del control, yo creo que es muy importante los canales de denuncia, porque ¿qué pasa? La mayoría de los actos de corrupción los ven los servidores públicos, los subalternos, los que están dentro de la maquinaria de la burocracia, y si tú no tienes como Contraloría un área de denuncia anónima, un área de denuncia que pueda proteger a los denunciantes, sobre todo si son servidores públicos, para protegerles el empleo, porque las personas no denuncian por varios temas. Miedo a represalias, miedo a perder su empleo porque tienen que llevar el pan a su casa y evidentemente no se van a arriesgar en términos patrióticos a perder su sustento por hacer una denuncia. Entonces hay que generar estos mecanismos para que se pueda denunciar, proteger a los denunciantes y pues que las investigaciones sean lo más rápido posibles y haya justicia en términos administrativos o en términos penales. Sí, digo, sin duda es muy importante que haya los canales y que esos canales sean, y que tengan tanto normalización como accesibilidad para que las gentes como, bueno, las personas, como mencionas, tengan acceso a saber más que nada cómo denunciar esos actos de corrupción, ¿no? Tenemos aquí un par de preguntas en el chat. Antes de tomar en cuenta unas, me gustaría saber personalmente a mí, dado que es una narrativa accesible, vuelvo a comentar, ¿cómo crees que podríamos utilizar esta ficción y la literatura, más bien, como una herramienta complementaria en los informes de auditoría? Sabemos que, eh, pues digo, se presentan informes de fiscalización, ¿no? En los gobiernos que, pues viéndolos externamente, son difíciles de entender, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma. Entonces, ¿cómo podríamos usar la literatura, que es una herramienta cercana a muchas personas, para complementar estos informes o en su caso, por ejemplo, investigaciones forenses y de control interno, que ayuden, por ejemplo, también a sensibilizar a la sociedad? Claro, mira, sí, digo, evidentemente la labor de fiscalización y de auditoría pues es muy técnica y tiene conceptos muy técnicos que a veces pues, son difíciles de comprender.
A veces la sociedad no le da la relevancia a las instituciones de fiscalización porque no las conoce en términos sencillos, ¿no? ¿Para qué existe una auditoría superior? ¿Para qué existe una Secretaría de la Función Pública? ¿Para qué son los órganos internos de control? ¿Con qué se comen? ¿Qué son? Creo que sí falta mucha pedagogía pública por parte de las entidades gubernamentales para comunicarse de una manera más asertiva con la sociedad. Mira, yo creo que quienes estamos en el ambiente anticorrupción, a veces vemos la anticorrupción como un fin en sí mismo. Y en realidad la anticorrupción es un medio para, no es un fin tal cual. ¿Para qué es el tema anticorrupción que tiene que ver con la auditoría gubernamental, con el tema de fiscalización, el tema de control interno? Su finalidad es garantizar derechos humanos, ¿no? Existe una auditoría para rendir cuentas a los gobiernos, a quienes utilizan fondos públicos, pero no es un fin en sí mismo, tiene la finalidad de garantizar derechos. Yo creo que si comunicamos a las personas la labor de fiscalización en este sentido, de que si se hacen auditorías adecuadas, se va a poder mejorar el gobierno, y en consecuencia se tendrían que proveer mejores servicios públicos para la ciudadanía y garantizar derechos. Yo creo que las personas vamos a empezar a valorar más estas actividades. Y en cuanto a la comunicación a través de la literatura, pues mira, yo creo que se pueden hacer varias estrategias de pedagogía pública, de explicar en apego con el informe, por ejemplo, de una auditoría forense o financiera, en términos muy sencillos, para qué se hizo esa auditoría, qué se logró en términos muy ciudadanos y cuál es el beneficio para la sociedad de que se hayan gastado recursos públicos para hacer esa propia auditoría, ¿no? Porque no olvidemos que se financian con los recursos de todas y de todos. Entonces, yo creo que sí, las entidades de fiscalización en general, los entes públicos que están inmiscuidos en esta materia deben de hacer estos trabajos, no sé si literarios tal cual, porque también a lo mejor no somos una sociedad que lea tanto, yo lo manejaría también como en términos de infografías, mucho más gráficas, en términos de videos cortos, ¿no? Ahora con las redes sociales, de la valía de la fiscalización y de los resultados que se dan en beneficio de la vida de las personas. Perfecto. Digo, por ejemplo, aquí nos habían hecho un par de preguntas que creo que ya fueron contestadas con el mismo. Por ejemplo, Ana Yancy Hernández nos comenta que considera que está faltando para el Sistema Nacional Anticorrupción de Resultados. Creo que la respuesta nos la explicaste muy bien con la normalización y el alcance como a estas herramientas de poder hacer las denuncias. Ya por último, me gustaría saber, ahorita se habla mucho, por ejemplo, de política juvenil y participación juvenil, ¿no? Eh, Además, por ejemplo, de otros temas que están muy aparte de la paridad de género y de la participación de las mujeres, creo que estos medios, por ejemplo, como la literatura, son bastante importantes para ir fomentando e incrementando, o más bien fortaleciendo los temas de participación juvenil en la política. Ahorita con la controversia que hay, por ejemplo, de los libros de la SEP, digámoslo así, ¿consideras tú que es una buena propuesta empezar a meter temas de anticorrupción y denuncias, control interno, fiscalización y demás, por ejemplo, a gente pues joven? Estamos hablando de educación media. Sí, creo que es muy importante, Mauricio. No sé incluso si abajo, incluso de la educación media. Mira, en términos, por ejemplo, de ética e integridad, es muy importante que empecemos a concientizar. Yo sé que a lo mejor en muchos lugares ya se hace, pero no sé si tan desde chiquitos se realiza esta pedagogía para los niños y para las niñas, para ir cambiando las generaciones, ¿no? En términos concretos de fiscalización, yo creo que también es importante porque yo creo que debemos de empujar a un país hacia la profesionalización, hacia el interés en este tipo de disciplinas. Y qué mejor que hacerlo en términos, obviamente, o adecuados a la edad de los niños y de las niñas, pero sí, yo creo que sería muy relevante que hubiera este tema de anticorrupción en las escuelas. Por ahí me decía una persona, me dice, oye, qué padre pensar en educar a los niños desde la escuela con temas anticorrupción, con temas de ética, con temas de integridad. Me dice, pero ¿y cómo educamos a los padres? Que son los principales que atienden la educación de los niños, ¿no? Y es un tema ahí donde se genera quizá un tema de choque, porque a lo mejor el niño va a la escuela y le enseñan qué es ética, qué es integridad, pero va a la casa y al final de cuentas papá o mamá
dan un ejemplo contrario a lo que se aprende en la escuela, que evidentemente la escuela influye muchísimo en la vida de las personas y sobre todo las compañías, pero yo creo que sí, creo que México tiene que avanzar. eh, y con esto también entiendo un poquito la pregunta del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema y el fenómeno de la corrupción es un tema generacional. Tenemos que avanzar, sembrar semillas hoy para cosechar el día de mañana en 10, 15, 20 años. Creo que el Sistema Nacional nació con mucha esperanza para los mexicanos. Creo que también, evidentemente, ha dejado que desear, yo debo reconocerlo, al ser parte de a nivel local, pero sin embargo también tenemos que reconocer que su funcionalidad también ha dependido de muchas voluntades políticas y del gobierno, ¿no? No se le puede achacar únicamente al sistema como tal en su nacimiento, sino la falta de apoyo de muchas autoridades y de muchos actores. Pero precisamente el sistema nacional creo que debe dar resultados para que la ciudadanía lo respalde, que no es el caso. Sin embargo, no es únicamente atribuible al propio sistema como tal, sino a los actores externos y a los poderes fácticos que existen en el país. Perfecto, pues nuevamente, Maestro Jesús, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Es la primera vez que tenemos una presentación de un libro aquí en la academia, conmemorando nuevamente, para los que no sepan, nuestro 30 aniversario este próximo septiembre. Recuerden que pueden adquirir el libro de La corrupción mata, por si no lo han leído, en Amazon. Está en formato en pasta dura, les puede llegar a su casa, creo que es envío internacional a partir de una semana. Lo tienen, o en formato digital a través de la plataforma de Kindle de Amazon. Eh, y pues bueno, no sé si podamos también poner a su disposición correo electrónico, número en nuestra página, en el flyer, en nuestras redes sociales, para que se puedan comunicar con usted y externar cualquier duda que haya quedado incompleta aquí en el chat. Claro que Eh, sí. pero sin más, pues vaya, fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Sin duda fue una presentación muy interesante, algo nuevo para nosotros y pues estamos muy contentos con la participación del día de hoy. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias.